Muy buenas noches con todos los estudiantes. El día de hoy estamos en la clase de química. Pues les pongo aquí el título, ¿no? Química. Y pues nosotros ya habíamos analizado acerca de los enlaces químicos, ¿sí? Ya habíamos hecho una revisión de los enlaces químicos y pues es importante que tengamos claro lo que es un enlace. Les había comentado que un enlace simplemente es unión de elementos químicos. Estos pueden ser dos, tres o más elementos químicos, dependiendo de lo que necesite un compuesto. Y pues la finalidad es completar los 8 electrones de valencia, es decir, 8 electrones en el último nivel de energía. Analizamos acerca del enlace iónico. Vimos cómo se unía, por ejemplo, el caso del sodio, que es un metal, con el cloro, que era un no metal, ganando en un caso un elemento y el otro perdiendo electrones. Y pues vimos que al final los dos elementos completaron sus 8 electrones de valencia, ¿sí? Esa es la finalidad de un enlace. Vamos a ver el día de hoy acerca de otro tipo de enlace. Como les dije, van uniéndose de acuerdo a las necesidades, a las características químicas que presentan los elementos. En este caso vamos a ver otro tipo de enlace que se conoce con el nombre de enlace covalente. ¿Listo? Vamos a ver cómo funciona este enlace. Ahora les pongo un poquito de teoría. Siempre es importante la teoría para ir comprendiendo luego con los ejercicios, ¿no? En el enlace covalente es la unión de no metales. Miren, aquí es la parte más importante. Unión de no metales, ¿sí? Entendamos esa parte. La formación de una gran mayoría de sustancias, químicas no puede explicarse mediante un enlace iónico. ¿Listo? Entonces aquí también tenemos otra parte importante. Miren, lo principal, unión de no metales, nos mencionan, ¿no? Y acá nos dice otra parte importante que en la gran mayoría las sustancias químicas no puede explicarse mediante un enlace iónico. Por eso les decía al inicio que pues hay distintos tipos de enlaces químicos, dependiendo de la necesidad de los elementos, ¿sí? Entonces nos dice aquí que no solamente vamos a poder unir un metal con un no metal, porque va a haber también esa necesidad de unión entre los no metales. Eso es lo que nos dice. Dice buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a la clase de química. Bueno, entonces, vamos a ponerles otra. Buenas noches. Buenas noches. A ver, están ingresando algunos estudiantes. Espera un ratito, les voy a dejar ingresar a la clase. Listo. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces nos dice que en general, resultan de la unión. Buenas noches, profe. Buenas noches. De la unión entre átomos de no metales. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos esta parte importante, ¿no? Eso es lo que más me interesa. Nos dice que sería la unión de los no metales. Y acá nos menciona también que va a ser el resultado de unión entre átomos
En este caso, pues los átomos se refiere a los elementos químicos, entre elementos químicos que pertenecen a los no metales. ¿Listo? Entonces aquí hay una parte importante, cómo se unen estos no metales entre sí para formar este tipo de enlace, que sería el enlace covalente. Entonces aquí viene un químico, Lewis, así se llama el químico, es aquel que propuso que un átomo podría adquirir una configuración electrónica, de gas noble. Miren aquí entonces, nuevamente lo que mencionábamos en la parte del enlace iónico, que nos decía que pues todos los elementos químicos, a excepción de los gases nobles, se van a unir entre sí para tener esos electrones de valencia, es decir, 8 electrones en el último nivel de energía. Lewis nos resalta nuevamente en su propuesta que efectivamente los átomos, los elementos químicos, necesitan adquirir esa configuración de gas noble, ¿no? Listo. Entonces, en esta configuración, los elementos lo que van a hacer es compartir. En el caso del enlace covalente, ya no va a ser como en el enlace iónico. ¿Qué pasaba? En el enlace iónico, algunos elementos ganan, otros elementos pierden electrones. Pero en este caso, ¿qué nos dice Lewis? Que van a compartir. ¿Listo? Entonces aquí pongamos de comparten electrones con otros átomos. Entonces, aquí les voy a dar algunas formas, cómo se pueden unir entre sí, de acuerdo a lo que nos dice Lewis. Y veamos también cómo se escribe de acuerdo a Lewis, ¿no? Dice, al escribir las estructuras de Lewis, normalmente se indica una línea. ¿Sí? Bien, aquí esta parte también es importante. Con una línea podemos representar este enlace covalente. Con una línea, el par de electrones compartidos. ¿Compartidos entre quién? Entre los no metales. Listo. Entonces vamos a ver que hay distintos enlaces. Puede haber enlace simple, doble Buenas o... noches. Buenas noches. Bienvenido. Hay simples, dobles o triples. Y nos dice que, pues, de acuerdo al par, puede ser un par, 2 pares, 3 pares, dependiendo si es simple, doble o triple. Y pues se representa con líneas a ese par de electrones compartidos. Por ejemplo, les voy a poner el hidrógeno. Vamos a ver nuestra tabla periódica. Y vemos que en el hidrógeno, ya les comparto. Miren, aquí está el hidrógeno. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿no? Toda esta parte de aquí, la configuración, la distribución, sobre todo de la tabla periódica, ya les había explicado cómo se organizan con los nombres, con las familias. Les había explicado que esta parte de aquí corresponden a los metales, ¿sí? Y pues esta parte de acá corresponden a los no metales. Aquí tenemos el caso del hidrógeno. Es un caso
especial dentro de la tabla periódica, pues que también de acuerdo a sus necesidades, el hidrógeno va a actuar ya sea en ciertas ocasiones como metal o también como no metal. Por ejemplo, en este caso que les quiero explicar del enlace covalente, en este caso sería enlace simple, está actuando con características de no metal, pese a que si vemos la distribución de la tabla periódica, vemos que está dentro de los metales, ¿sí? Pero como les menciono, para este caso del enlace covalente, que la característica es unión de no metales, pues este elemento va a actuar con esas características de no metal. Entonces, veamos el número atómico. Aquí vemos Z, número atómico, que sería 1. Vamos a ver en nuestro documento, en nuestro Word. Listo. Entonces, vemos que el hidrógeno simplemente la simbología es la H, ¿no? Y pues vamos a unir una molécula de hidrógeno. Molécula cuando tiene 2 o más elementos químicos condensados entre sí. Entonces aquí vemos que tenemos 2 hidrógenos. Estos 2 hidrógenos se quieren unir, se van a unir para formar ese enlace. A ver, en este caso, como les decía que se puede representar, les acabé de explicar, por ejemplo, un enlace simple, ¿cómo le represento? ¿Qué me puede decir? La clase pasada les había explicado que se puede representar con puntos, con cruces, pero en este caso del enlace covalente, por ejemplo, para un par de electrones compartidos, miren, aquí nos dice la teoría que en la escritura de las estructuras de Lewis lo podemos hacer mediante una línea, ¿sí? Una línea representa un par de electrones compartidos. Entonces, antes de ponerles la línea, les explico, ¿no? En este caso le voy a poner un círculo. Este círculo va a ser la representación de un electrón, porque el número atómico, como acabamos de ver en la tabla periódica, perdón, era de 1, ¿no es cierto? Un electrón. Entonces, este hidrógeno igualmente va a tener un electrón. Ahora, en el caso del hidrógeno, vemos que tiene el menor número atómico de acuerdo a la tabla periódica. Y nos dice la regla que este tipo de uniones se basa en completar 8 electrones de valencia en el último nivel de energía. Pero, por ejemplo, el caso del hidrógeno, que solo tiene 1, y el caso también del helio, que también ya les había explicado, el helio es un gas noble y este gas noble tiene 2. El número atómico es 2. Entonces, el hidrógeno, al estar más cerca en cuanto a la configuración electrónica, estar más cerca al helio, pues quiere decir que simplemente con un par de electrones que tenga en su configuración electrónica, pues va a quedar estable. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer será compartir, ¿sí? Y ese compartimiento lo vamos a representar, como nos dice Lewis, podemos hacer simplemente una línea. Con esa línea, nosotros ya estamos representando esa compartición de electrones. Aquí se ha compartido un par de electrones. Es decir, que para este hidrógeno, vamos a ponerle hidrógeno 1. Este sería el hidrógeno 2. ¿Sí? Aquí tenemos 2 hidrógenos. Entonces, el hidrógeno 1 nos dice que al hacer este tipo de enlace covalente, tiene 1 más este 1 tiene 2 electrones. Entonces, vemos que el hidrógeno 1
tiene un par de electrones compartidos. Y el hidrógeno 2 igualmente va a tener un par de electrones compartidos. Para este caso de la molécula de hidrógeno, vemos que alcanzó su estabilidad con respecto al helio, que les mencionaba que el helio tiene solamente 2 electrones. Es decir, el número atómico que tiene 2. Voy a hacerles otro ejemplo para que podamos entender mejor. A ver, hagamos un sencillo. Hagamos del cloro también. El cloro. Vamos a nuestra tabla. Vemos aquí el elemento cloro y tenemos aquí el número atómico. En el número atómico nos dice que tiene 17 electrones, 17 protones. Eso ya sabemos, ¿no? El número atómico. Entonces, vamos. Aquí tenemos Z igual 17. ¿Sí? Nosotros también ya conocemos la configuración electrónica para el cloro. En este caso, nos vamos a guiar siempre del diagrama de Moller, que es el más sencillo. Iniciábamos con 1, S2, 2, S2. Recordemos que estos electrones van como exponentes. En el siguiente nivel de energía, 2, P6. Todos se ubican, por favor, en el diagrama de Moller para que puedan realizar también la configuración electrónica. Luego tenemos 3, S2, nuevamente como exponente. Listo. Hasta ahí podemos ir contando 2, 4, 10, 12, 3, T, 6. ¿Será que nos queda así la configuración electrónica? Y ustedes le pueden ir analizando. Recordemos que esa configuración electrónica para que un elemento esté correcto, simplemente nos basamos en el número atómico, ya que sabemos que tiene 17 protones, cargas positivas, o 17 electrones, cargas negativas. Y pues estos electrones van a estar distribuidos como exponentes, de acuerdo al diagrama de Moller que nosotros ya lo conocemos. Y pues simplemente vamos contando 2, 4, 10, 12, más 6, 18. En este caso, pues se ha pasado un electrón. Lo que les decía, podemos reducir. Si tenemos 6 y nos pasamos con un electrón, pues sí se puede reducir. En este caso, que nos quedaría P con 5 electrones. Listo. Y el último nivel de energía, lo que nosotros vemos, ¿cuál es el último nivel? Primeramente. Entonces, ya les había explicado. El nivel de energía se va viendo de acuerdo al número cuántico. Recordemos que el número cuántico va del 1 hasta el 7, dependiendo obviamente del elemento químico. En este caso del cloro va del 1 al 3, ¿sí? Y vemos que tenemos en el último nivel de energía, que sería el nivel 3, miren, aquí está el nivel 3, tenemos ¿cuántos electrones? Tenemos que sumar estos electrones, que serían 2 más 5. Sumamos, serían 7, ¿no? Entonces, para el elemento cloro, en el último nivel de energía, tenemos 7 electrones. Ahora, lo que quiero hacer es simplemente formar ese enlace covalente, conociendo que pues este elemento no está estable. ¿Por qué? Porque en el último nivel de energía debería tener 8
electrones y solamente tiene 7. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio y vemos que es la molécula de cloro. Cuando hablamos de molécula, es la unión de 2 o más elementos químicos, como les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice que en esta molécula se van a unir 2 cloros. Los 2 cloros tienen esa característica de ser no metales. Vamos a ver cómo funciona ese enlace. Enlace simple en este caso de Lewis. Entonces unimos los 2 cloros y miren, vamos a distribuir, como les mencioné también, puede ser para diferenciarlos. En un caso, por ejemplo, el cloro 1, poner esos electrones en forma de puntos o de círculos y el otro cloro, puede ser como cruces para diferenciarlos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a dibujar en este momento va a ser simplemente estos electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Estos 7 electrones. Entonces, veamos cómo nos quedaría. Para el caso del cloro 1. Entonces, miren, aquí ya tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 electrones. Listo. Todos estos círculos para el cloro 1 representan esos 7 electrones de valencia. Veamos el caso de el cloro 2. Vamos a ponerle con X. 2, 4, 5, 6 y 7. Listo. Entonces ya tenemos nuestros 7 electrones, tanto para el cloro 1 como para el cloro 2. Ahora, ninguno de los dos es estable. No tiene los 8 electrones de valencia. Pero se van a ayudar entre sí. El cloro 1 con el cloro 2 van a unirse, van a compartir esos electrones que les hace falta. Miren, si vemos, todos están 2, 2 y 2. Y solamente nos queda un electrón. Entonces, ¿qué puede hacer en este caso? Por eso les grafico de esta manera para que me puedan comprender mejor. Lo que se puede hacer es simplemente unir, compartir, ¿sí? En este caso, como nos decía la teoría, van a compartir un electrón, ¿sí? Entonces, nos dice Lewis que cuando hay el caso de compartir un par de electrones, se representa con una línea. Por eso les pongo directamente una línea. Entonces, la forma correcta para contar sería 2, 4, 6 y 8, ¿sí? Contamos como ese par compartido. Igualmente para el cloro 2 vemos que tenemos 2, 4, 6 y también en este caso 8. 8 electrones. Listo. Entonces, en el caso del cloro vemos también que alcanzó esa estabilidad electrónica. Es decir, que tienen 8 electrones de valencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro? Sí, ahora sí se entendió. Ya. De mi parte. Los que tienen alguna pregunta me dicen nomás. ¿Sigo avanzando? Listo. Vamos. Entonces, en este caso, les acabo de explicar lo que es el enlace simple, ¿no? Enlace simple. Recordemos que dentro del enlace covalente va a haber el simple, doble y triple. Y de acuerdo a ello, pues se representa con las líneas. Este que es un enlace simple, pues simplemente la representación con una línea. Enlace simple. Entonces aquí les pongo en la
teoría, ¿no? El cloro forma un enlace covalente simple. Igualmente el hidrógeno podríamos ver, ¿no? Que formó un enlace simple. Vamos con lo siguiente. Vamos al enlace doble. Vamos a ver con la molécula de oxígeno. Miren, ya les expliqué también cómo se escribe una molécula cuando va de 2 a más elementos químicos. En este caso, el oxígeno, aquí ya les pongo, pero les voy a indicar en la tabla periódica mejor. Ya les comparto la tabla. Listo, aquí tenemos el oxígeno. Miren, aquí la simbología para este elemento químico es la O. Y el número atómico es 8. ¿Listo? Vamos a nuestro documento. En este caso, como les mencionaba, la molécula de oxígeno, nos dice, ¿no? Forma un enlace covalente doble. ¿Sí? Entonces, antes de ponerles el ejercicio en sí, debemos estar claros que el oxígeno forma un enlace covalente doble. Si nos dice un enlace covalente doble, es decir, que va a compartir 2 pares de electrones y la representación será con 2 líneas. ¿Sí? Lewis nos dice, por cada par de electrones compartidos se representa con una línea. En este caso, como el oxígeno nos dice que es covalente doble, pues se representará con 2 líneas. Escribamos el oxígeno en forma molecular. Listo. Entonces, en este caso, hagamos la configuración electrónica que el número atómico de ¿cuánto era? ¿Lo pueden ver, por favor, en la tabla periódica? Ya les indiqué. 8. 8. Correcto. Vamos a hacer esa configuración. 1, hice 2, 2, hice 2, 2, T. Estamos contando. En este caso del subnivel P, sabemos que tiene capacidad máxima para 6 electrones. Pero aquí sumando sería 2 más 2, 4, más 6, 10. Entonces, en este caso estaríamos pasados, ¿cuántos electrones? 4. Directamente. ¿Listo? Miren, como les mencionaba, vamos viendo los niveles de energía. Tenemos 1 y 2. Para el oxígeno solamente hasta el 2, ¿no? Y pues vemos que los electrones en este nivel serían de ¿cuánto? 4, 2, 6 electrones. Esos electrones se llaman electrones de valencia, los del último nivel de energía. Entonces tenemos 6. Con esos electrones se trabaja para los enlaces. En este caso el enlace covalente. Y tenemos el oxígeno molecular. Realizamos la representación. A ver, en este caso serían 6, ¿no? Vamos poniéndole 2,
3, 4, 5 y 6. Vamos a distinguirle con una X. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A ver, ya les había explicado inclusive la forma de distribuir los electrones. Esta parte de aquí les pongo para que me corrijan ustedes. ¿Será que en esa distribución de los electrones, en esa gráfica, puedo realizar el enlace covalente doble? ¿Qué me dice? Porque no hay con quién, pues está ahí vacío. Correcto, muy bien. Entonces, es muy importante también poder distribuir correctamente los electrones, ¿sí? Entonces, miren, en este caso, como es el oxígeno con 6 electrones y vemos que nos hace falta 2 electrones para completar esos 8 electrones, pues tenemos que distribuir de acuerdo a la necesidad del elemento químico. Entonces, aquí sabemos que es un enlace doble. Necesito compartir 2 pares de electrones. Y ahí sería la forma correcta de escribir, ¿no? Entonces vamos poniendo nuestros electrones. Hasta ahí tendríamos 4, 5 y 6. Listo. Ahí sí, ¿no? Como sabemos que vamos a compartir 2 pares de electrones, pues está frente a frente los elementos químicos, los oxígenos. Y pues simplemente los representamos con la línea que les mencionaba de acuerdo a Lewis. ¿Sí? Miren, aquí tenemos 2 líneas, nos dice que es un enlace covalente doble. La forma de contar sería, como ya se unieron, digamos, en este caso los electrones, pero en la gráfica sería el círculo con la X, ¿no? Ahí se completaría el par de electrones. La forma de contar sería 2, 4, 6 y 8. Para el oxígeno, 1. Alcanzó la estabilidad electrónica. Para el oxígeno 2, igualmente. 2, 4, 6 y 8 electrones. Entonces, miren, esa es la finalidad, el objetivo de realizar este tipo de enlaces, de acuerdo a la necesidad de los elementos, las características sobre todo. Vemos que aquí estamos uniendo, ya sea en el enlace simple o pues en este caso el enlace doble, estamos uniendo los no metales, ¿sí? En cambio, en el enlace iónico veíamos que no pasaba esto, ¿no? Lo que pasaba en el enlace iónico es que se unían, en cambio, metal con no metal. Aquí va variando simplemente que sea un enlace simple, un enlace doble o a su vez puede ser un enlace triple. Eso sería lo que va variando. ¿Listo? Y finalmente tendríamos el enlace triple. Voy a poner con el nitrógeno, la molécula de nitrógeno forma un enlace covalente triple. Entonces ya sabemos que el nitrógeno, la simbología sería la N. Veamos en nuestra tablita. A ver, ¿dónde está el nitrógeno? Aquí está, ¿no? En la familia de los nitrogenoides. Y tenemos número atómico 7. ¿Qué más podemos ver? La simbología, la letra N. Los 2 datos son los que nos interesa para realizar la configuración. Perdón, el enlace covalente. Listo. El nitrógeno
simbología N. Y pues el número atómico 7. 7 electrones. Realicemos la configuración. Aquí, como nos dice molécula, serían 2 átomos de nitrógeno. Realizamos la configuración. Nos quedaría 1s2, 2s2 y 2p6. Vamos viendo cuántos electrones tenemos que reducir en el caso de el subnivel P6. Miren, hasta aquí tenemos 2 más 2, 4. Necesitaríamos solamente 3 electrones para tener esos 7 electrones que es el número atómico del nitrógeno. En este caso sería de reducir 3 electrones. Con ello, pues ya tenemos 2 más 2, 4, más 3, 7. ¿Listo? Entonces, miren, en este caso, vemos que igualmente tenemos solamente el nivel de energía